tal, amigos? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy, como cada jueves, tenemos un tema muy especial, muy particular para todos ustedes, que se refiere a lo que son las declaraciones informativas de operaciones relevantes. Y pues bueno, para ya hacer los comentarios respecto de este tema, que son lo referente a las declaraciones informativas de operaciones relevantes, contamos con dos grandes profesionales expertos en estas áreas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y el apoyo que nos dan a este programa de Consultorio Fiscal. Muchas gracias. Está con nosotros el maestro Neri Toshiro León Sousa. Maestro Neri, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, maestro Miguel, por la invitación y a la audiencia. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el maestro Luis Alberto González Florentino. Maestro, muy amable por estar en este su programa. Muchas gracias, maestro Miguel. Y a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa en donde, pues bueno, una de las obligaciones que pues todos debemos de tener presente, debemos de tener atentas, esta declaración que deben de presentar las personas morales de las operaciones relevantes, trascendentales que celebran. Pues bueno, hay un listado tremendo de estas operaciones que tienen que ver mucho con la afectación o la incidencia en los patrimonios de las empresas en sí y de los empresarios, evidentemente, en donde, pues bueno, se hablan de las cuestiones, todo de carácter financiero, las mismas operaciones financieras, en fin, son varias las circunstancias o las causales que provocan que se presenten esta declaración informativa. Pero esta declaración informativa tiene unas finalidades, ¿no? Hay un porqué de esas declaraciones que, pues no nada más como obligación fiscal, es un efecto fiscal, ¿no? También esto tiene otros efectos, otras incidencias de esta información que los contribuyentes están obligados a presentarlas por cuestiones, pues, medullarmente de control, ¿no? Y bueno, la institución que dignamente representan estas unidades, estas WIPED, tienen también incidencia en esta información que se presenta, ¿no, maestro? Es correcto, maestro Miguel. En relación a esto, y bien lo aterrizaste, son todas estas nuevas normatividades y obligaciones que implementa el Estado. ¿Por qué, con la gran experiencia que tiene mi querido hermano Luis, por qué se va teniendo esta evolución de obligaciones y cada vez va aumentando más, ¿no? Que es lo que se comenta siempre en todos los gremios, tanto profesional, el gremio contable, porque cada vez la autoridad te va pidiendo más y más y más requisitos. Bueno, todo esto recae en un tema que va a aterrizar a una economía sana. Es todo el proyecto, ¿no? Ver cómo este tema de el incremento patrimonial, que es lo que voy a aterrizar ahorita como WIPE, de dónde viene el recurso, cómo se está haciendo. Entonces, hemos notado áreas de oportunidad que aprovechan ciertas estrategias fiscales donde hay una afectación a la federación y entonces el Estado empieza a cubrir todas estas lagunas que se podrían considerar como lagunas o áreas no explicadas por parte de la normatividad que se aprovechan y entonces el Estado dice, no, aquí nos está faltando esto, y empieza a poner otra vez nuevos lineamientos, lo cual en el tema como sociedad, pues nos implica mayor comprobación, ¿no? Y mayor vigilancia. En el tema de las unidades de inteligencia patrimonial y económica del país, de la cual presido, las unidades que están y agradezco mucho la colaboración de mis homólogos, es esta parte donde todo el tema de incremento patrimonial que se da en una persona física o moral, en este caso que estamos refiriéndonos, nosotros tenemos que analizar que sea un incremento patrimonial congruente con los ingresos, con la actividad, con el desarrollo, con perfiles, y que toda esta trazabilidad de dinero que hay, que tiene este aumento de capital, tenga un origen lícito. Entonces, para nosotros es muy importante que tu auditorio comprenda el porqué, la relevancia de esta declaración informativa de operación relevante. Si nosotros en un análisis vemos un incremento patrimonial, siempre nos va a llamar la atención, y más en los rubros que refieres, cuando los montos son grandes, pues vamos a estar muy atentos de saber de dónde viene.
Y esa es la parte importante, que no confundamos o que no se dejen confundir en una obligación de declaración realizada con una estrategia fiscal correcta y contable a una ilusión que puede venderse por parte de algún profesionista que quiera tomar esta área de oportunidad que la ley va al final a supervisar y va a tener consecuencias contra el contribuyente, ¿no? Es la experiencia que ha tenido mi querido maestro Luis, quien aparte de ser mi amigo, es mi principal asesor como presidente de las unidades antilavado de dinero. No sé si quieres ahí. Por supuesto. Sí, yo ahí de lo que comentaba el maestro Neri y respecto a esta declaración, yo creo que, salvo mejor opinión, siempre va a recaer en una persona física. Digo, va a haber personas morales, pero finalmente pues es una ficción de derecho que tiene personalidad jurídica, pero nada más tiene derechos de goce, no de ejercicio. Y los derechos de ejercicio normalmente se ejercen a través de una persona física, y los socios, por lo regular, siempre terminan en una persona física. No será si es así, o sea que al final del día esta declaración repercute medularmente en las cuestiones patrimoniales o las cuestiones de discrepancias, podemos darle, o esos de repente enriquecimientos que se dan, o esos movimientos financieros van a repercutir, salvo mejor opinión, maestro José Luis, en una persona física. Por supuesto. ¿Cuál sea su opinión? Por supuesto, la persona física va a ser sujeta de sanciones administrativas y eventualmente penales, dada la característica del sujeto obligado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta siempre las oportunidades de los delitos precedentes en personas jurídicas, socios, accionistas, asesores, representantes legales y lo que hoy se conoce también como red de vínculos. Es decir, ¿Qué sería? ¿Qué es eso? Todo con lo que interactuamos para hacer negocios vía 360 grados. Clientes, proveedores, socios, accionistas. Es muy importante evaluar objetivamente. Por supuesto que es muy importante el informe y el reporte, pero sobre todo es más importante definir las actividades bajo un cumplimiento de obligaciones y sobre todo la previsión en lo que se considera como un delito precedente. Por supuesto, tomar muy en cuenta lo que acaba de comentar maestro Neri respecto a las planeaciones. No es malo planear, por supuesto que no. El tema es planeaciones que estén éticas, profesionales y ajustadas a lo que la ley establece y al negocio que se tiene, ¿no? Y porque, bueno, como comentaba también, de repente hay quienes venden espejitos nada más, ¿no? Eso. Y no se transparentan, porque a veces se piensa, ¿no?, que a través de esta declaración, ya lo declaraste y entonces por eso de declararlo todo está bien, ¿no? O sea, ya está palomita, pero pues bueno, creo que no es así. Y lo hemos platicado, Miguel, en las diferentes charlas que hemos tenido entre amigos, cómo debemos cuidar el tema de la relación. En un análisis de red de vínculos que generamos, las aportaciones tenemos que ver de dónde vienen y quién la está aportando y dónde viene ese recurso. A veces es muy atractivo el formar parte de una sociedad donde tú haces una aportación, claro, con una asesoría de un contador. Sin embargo, tienes que cuidar bien cuáles son los orígenes y quiénes son los demás socios, de dónde proviene ese dinero. Ha pasado en diferentes situaciones a nivel nacional, donde algún futbolista invierte, ¿no?, en una estrategia de una persona moral que tiene un rendimiento muy importante. Sin embargo, no se cuida el detalle de quiénes son los demás socios. Uh-huh. Ahí, y con la gran experiencia que tú tienes como asesor de varias de las personas, tú identificas y empiezas a preguntar, oye, ¿quién aportó esta parte? ¿Quién aportó esta parte? ¿Qué derechos tiene? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo implementado dentro de la misma acta constitutiva? Y verificar esta parte de establecer de dónde viene el dinero. Porque nosotros confiamos, y al final de eso se trata, ¿no? La sociedad confía siempre en apostarle a tener una mejor retribución económica a través de claro, estrategias fiscales, claro. Pero si no conoces quién está invirtiendo contigo,
puedes entrar a este esquema no sano de operaciones con recursos de procedencia ilícita de un tercero que tú no conociste, pero que está inmerso. Entonces, el gran trabajo que hacen los contadores y todo el gremio de análisis financiero es esta parte de ver que estés apostándole a una inversión sana, que tenga una declaración informativa de operaciones relevantes congruente, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato. Decíamos, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo venden un espejito? Claro. ¿Cómo te dicen no te va a pasar nada? ¿Cómo te quieren maquillar una estrategia fiscal con una operación realmente de evasión fiscal? Por supuesto. ¿No? Ese es el gran punto medular de esta parte. Claro. Y muchas veces se tiene la idea, ¿no? Que, bueno, oye, se maneja banco, ya entró al banco y como que eso nos da un respiro y un descanso y decimos, todo está bien, ¿no? Si el banco ya, no, como primer punto, no dijo nada, no hizo nada, como que está bien. Pero creo que no es así, ¿no, maestro José Luis? No, sin lugar a dudas, es muy importante que los recursos económicos que se operen de manera financiera tengan un origen lícito. Ese acreditamiento es muy importante junto con los demás obligaciones fiscales. Recordemos que desde hace ya más de 6 años se han desarrollado actividades interinstitucionales, no solamente las UIPs del país se encuentran generando acciones de prevención y persecución de delitos, sino también el SAT, el IMSS, el Infonavit, Claro. la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y lo novedoso que hemos estado estudiando es también el involucramiento de la Autoridad Superior de la Federación en la regulación de estas entidades para el cumplimiento previo de la prevención de delitos fiscales y financieros. Por supuesto, e incluso a lo mejor no nada más es el tema del recurso de procedencia ilícita de los actos, pues bueno, que son delictivos, ¿no? Perdónenme, cuestiones de venta de armas, droga, prostitución, todo eso, sino que también, aunque pareciera que estamos haciendo un acto lícito, ¿sí? Y es un acto lícito vender, comprar, rentar, prestar un servicio, pero también depende cómo lo hagamos, ¿no? Para que ese acto que es producto de un acto que es totalmente lícito, pero cómo puede tomar una ilicitud en la forma en que lo estemos haciendo, ¿no? A lo mejor ese principio, ese dicho, ¿no? Que no hagas cosas buenas que parezcan malas y también tiene consecuencias, y creo que también eso llama la atención para efectos del ejercicio de las WIPs, ¿no? Sí, efectivamente, como bien lo comentas, cuando no haces una aclaración, y lo platicaba apenas con una unidad del Congreso Legislativo de Oaxaca, en el tema de declaración patrimonial, porque es importante siempre hacerlo transparente. Igual lo platicaba con gente de Coparmex, que decía, es que nosotros estamos haciendo todo y ustedes lo identifican como algo irregular. Entonces, esa es la parte importante. Si a nosotros no nos queda claro como autoridad algún movimiento, nosotros sin duda vamos a tener el criterio de decir, aquí hay algo irregular. Claro. No estamos clasificando que sea un delito, que es una facultad discrecional del Ministerio Público establecerlo, pero en un análisis contable, un análisis de movimiento, es donde sale del patrón de conducta y es donde nosotros cuestionamos. Entonces, si no hay una claridad en tu declaración, en tu información, es donde nosotros vamos a considerar ese pequeño elemento que nos va a permitir generar este análisis de producto de inteligencia respecto a tu movimiento. Y vamos a seguir dudando hasta no aclararlo. Claro. Sin embargo, cuando tú haces de forma transparente y haces una aclaración tan precisa como lo marca la ley, pues te permite eximirte de este tipo de investigaciones que realizamos, de análisis que realizamos. Y en este sentido, ¿cuál sería el consejo para nuestros amigos que nos den favor de acompañarnos para hacer adecuadamente ese cumplimiento en términos de ley que pudiera en un principio dar origen, ¿no? a que se haya llamado, pero ¿cuál sería la recomendación, maestro Neri, maestro Luis, de cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces, híjole, pueden tener contadores, asesores que
no tienen el cuidado preciso de a lo mejor un cumplimiento normativo ante ciertas operaciones y pues con que lo registres, con que lo contabilices, con que tengas el CFDI y el depósito bancario o la transferencia, ya con eso es suficiente, ¿no? Incluso hasta un contrato, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos, pero creo que no es suficiente. Yo creo que, como bien señalas, ¿a dónde vamos? Como autoridad, la norma te va marcando todas las pautas, inclusive el sistema ya digital tiene muy preciso cuáles son las obligaciones y te va explicando poco a poco cuál es el problema que tenemos como sociedad. No nos documentamos y no investigamos. Normalmente queremos que el experto lo haga y es correcto, para eso existe un profesional en la materia, pero creo que tenemos esta obligación como sociedad de conocer un poco, ¿no? Si bien es cierto, no te vas a volver un experto en tema de declaración fiscal a la hora de leer la ley, porque es tan vasta que necesitamos profesionales como ustedes. Y luego el llenado, ¿no? Y el llenado, ¿no? Sí. Y la declaración y el cómo subirlo, pero sí tener un poquito de conocimiento de cuáles son mis obligaciones, cuáles son los casos, cuál es lo que sí tengo que hacer como mínimo que me marca la ley para estar tranquilo. Simplemente el tema de financiero que señalaste es parte de una estrategia que también se puede utilizar, ¿no? Lo llamamos pitufeo, que platicamos hace rato. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Entonces tú dices, estoy haciendo esta actividad y mi notario o mi contador me está sugiriendo esto, bueno, que me explique bien el por qué, ¿no? Tal vez lo hace como una estrategia fiscal para disimular algún movimiento, pero va a tener una repercusión cuando se haga un análisis contable real por parte de la autoridad competente. Claro. Entonces yo invito a que pues lean un poco, se asesoren. Hay muchísimos programas por parte de gobierno que ya te lo explica muy digerido a un concepto de sociedad, ¿no? Que no somos tan expertos como ustedes. Claro, y yo creo que en estas tipos de situaciones, de cómo realizar las cosas al amparo de la ley para demostrar realmente lo que estoy haciendo, porque pues la operativa día a día de la empresa es una, ¿no? Que no necesariamente las autoridades pues, conocen todos los modelos de negocio, cómo se opera, y ahí es donde se tiene que tener esto, y esta declaración de la que estamos platicando también tiene que tener una congruencia con la declaración anual que comentaba Soneir, con la declaración a lo mejor ay, se me fue de operaciones, ¿cómo se llama? No, cuando se usan, como se fue la palabra ahorita de operaciones, bueno, que tienen que ser los asesores cuando se hacen alguna estructuras corporativas o uso de fideicomisos. ¿Sí me explico? Hay una declaración también especial para eso, ¿no? Ay, se me fue, perdónenme, se me fue el nombre técnico de la pero finalmente también es una declaración informativa y debe haber congruencia, ¿no, Luis, con todas estas declaraciones? Porque también se van despertando esas alertas, ¿no? Consideramos que es muy importante lo que acabas de referir, la congruencia de una cultura de cumplimiento normativo, una cultura de prevención de riesgo, de debida diligencia, una cultura de gobierno corporativo, donde las mejores prácticas subyacen en que se tenga un entendimiento de todo el cumplimiento de obligaciones debidas, como esta que estamos platicando, pero además conciliada con las demás obligaciones fiscales, financieras y económicas que existen el día de hoy, porque a lo mejor presentamos esta informativa con datos incorrectos o incompletos o insuficientes y nos agrega falta más información. O sea, es decir, creo que hoy el Estado mexicano ha hecho un esfuerzo para la prevención de delitos fiscales y financieros, y es muy importante que las empresas y los ciudadanos y los asesores sepan ampliamente esas normatividades. Por ejemplo, quiero acotar de que es muy importante conocer cuáles son los esquemas agresivos que hoy se conocen en el país. Luis, perdónenme, esquemas reportables. Precisamente que dijiste esquemas, ya me vino la memoria. Perdonen ustedes, hay veces que, pues bueno, estamos y se nos va. Sí. Los esquemas reportables también se vinculan con todo esto, ¿no? Sobre todo, estas de precios relevantes
digo, con todo, ¿no? Pero con esquemas reportables también es importante y sobre todo no tener amigos, de repente alguien que diga, no lo reportes porque, pues bueno, vas a llamar la atención, ¿no? Es una obligación, ¿no? Y ya debe haber contactar. Perdón por la interrupción. No, Perdón. justo, tiene que ver finalmente con esquemas reportables, con figuras que hoy se conocen como modelos agresivos de evasión fiscal o esquemas agresivos. Dentro de ellos, las figuras naturales como los planes privados de pensiones, como en su momento fueron los fondos sociales provenientes de sociedades cooperativas, como esquemas de operación en planeaciones. Hoy, por ejemplo, está siendo detectado un modelo de riesgo que tiene que ver con incentivos laborales. La figura subyace para disminuir la base gravable de ISR, disminuir las cuotas obrero-patronales, las aportaciones al Infonavit. Y creo que en un momento donde el Estado mexicano se encuentra cruzando distintas informaciones, bases de datos informativas, pues es muy importante que el ciudadano, los empresarios y los asesores y todo el cuerpo, pues hagamos un trabajo de acercamiento a la información para que el ciudadano tenga esta cultura de prevención de riesgos y de cumplimiento normativo. No, y estamos hablando o comentaste, Luis, esquemas un poquito ya analizados, ¿no? Sí. Pero los simples donativos. Así es. Que el papá, el hijo, el abuelo, Sí. se participan en ese tipo de cuestiones, préstamos entre familia, todo ese tipo de cuestiones creo que también son cuestiones que se usan o se sugieren para hacer pues manejos no debidos de los recursos, ¿no? Y todo viene de puntualizado a una responsabilidad social, Claro. ¿no? Ustedes que manejan muchísimo tema de asesoría de empresas y empresas muy grandes, este tema de la responsabilidad social, no solamente de las altas, ¿no? De las estrategias, sino de contribuir al Estado, o sea, para la manutención de todo lo que es nuestro gobierno y el sistema, ¿no? Operativo. Entonces, esta responsabilidad social de hacer lo correcto, de hacer las aportaciones correctas laborales, de darlos de alta, y estas figuras que empiezan a dar, ¿no? Pues incentivos, beneficios, ¿no? Donaciones, ¿no? Que ya hubo una gran modificación en el tema de donaciones hace unos años atrás, que se había utilizado mucho como una estrategia también. Entonces, si bien es cierto, hay estrategias, también hay que ver esta responsabilidad social que tienen las personas morales en México. Por supuesto que eso viene ya de una cuestión desde idiosincrasia, ¿no? Es Cuestión cívica. ¿Sí? Yo creo que ya a los pequeños ya hay que cuando les da su gastada, retenerle su impuesto para que se vaya acostumbrando, ¿no? Sí, y es muy difícil. La verdad es que como no tenemos una cultura de fiscal en todos los ámbitos, pues te cuesta trabajo decir, oye, ¿por qué me estás quitando tanto porcentaje? ¿No? Oye, no te das cuenta que ese porcentaje que estamos no quitándote, sino aportando, da este sistema de gobernabilidad entre instituciones de seguridad, que es a la que pertenezco, instituciones de salud, educativa. No tenemos esta educación que nos permite visibilizar hacia dónde va más allá todo este tema de impuestos, perdón. Claro, pero sí que vale la pena tomar en cuenta, amigos, en general, a la sociedad, que estos temas no están así como nada más para cumplir con cuestiones hasta incluso de carácter internacionales a los grupos que pertenece México, ¿no? Sino ya es algo por un interés también de gobierno, y esto cada día se va a ir perfeccionando, ¿no? Y no se va. O sea, llegó para quedarse. Es bueno, la intención es buena porque fomenta el cumplimiento debido y voluntario, que es lo que finalmente las leyes fiscales establecen, ¿no? Por eso son leyes punitivas, no porque me busquen castigar, es para fomentar el cumplimiento debido y voluntario, ¿no? Y esto viene desde un ejemplo muy sencillo. Mamá, ¿por qué nos decía, tienes que barrer el patio, ¿no? Y si no, bueno, pues no te da no sales a jugar, ¿no? O no te presta tu yoyo, el valero. No es que mamá sea mala, sino te estaba diciendo, oye, si no cumples, vas a tener un castigo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cumplas, no para que no cumplas, ¿no? Entonces esa es la finalidad de las disposiciones fiscales y en general creo que también la valiosa actividad que realizan, creo que también coadyuva a que se cumpla todo esto, ¿no? Y fomentar esa cultura en los contribuyentes. Hace rato comentaban en algún lugar donde el contribuyente se puede acercar.
bueno, el ciudadano se puede acercar a orientarse, a buscar esa información. ¿Habrá alguna dirección de correo electrónico o algo así, o una dirección en particular? La verdad, yo como ciudadano me he acercado mucho a la página de SAT, ¿no? Vienen videos, inclusive lo puedes buscar a través de redes sociales, no sé, YouTube, Instagram, donde te hacen una explicación, pero de forma correcta, sí debe ser en las plataformas de gobierno, que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por tener estos programas que sean digeribles para la sociedad, ¿no? Tú te puedes meter a la página y puedes ir viendo cuáles son tus obligaciones, y es donde yo creo que es lo correcto, porque es una fuente de gobierno real y verídica. No se van a ir con algunos otros páginas que podrían confundir y llevarte a una cuestión errónea. Y de hecho hay quien adrede lo hace para confundir, ¿no? En las páginas que se van abriendo, o los tutoriales que también... Es correcto. Y dices, sí, híjole, ¿quién lo puso ahí, no? Bueno, ¿qué está diciendo esa persona? A veces confunden más, ¿no? Muy bien, pues amigos, tómenlo en cuenta, por favor. Estamos ahorita totalmente en vivo, estamos en espera de alguna consulta, alguna pregunta que tengan ustedes. Vamos a ir a nuestra pausa y continuamos con nuestro tema. Muy bien, amigos, pues ya estamos nuevamente con ustedes siguiendo este tema tan interesante, tan importante. Tenemos que tomarlo muy en consideración, el tema de lo que son la declaración de operaciones informativa de operaciones relevantes que se elevan a las empresas, ¿no? Ahorita hemos comentado todo lo que tiene que ver en función de la repercusión que pudiera tener. No de repercusión desde el punto de vista malo, ¿no? O de temor, sino si finalmente es información que se está dando a la autoridad, algo es para algo y tiene alguna repercusión. Siempre buscamos que sea positiva, ¿no? Que sea congruente con todas las operaciones de la empresa. Pero también se vincula con otras cosas adicionales, ¿no? El tema de esta información, que también puede llegar a cuestiones incluso de lavado de dinero, con obligaciones que tienen que ver con el tema del lavado de dinero, ¿no? Sí, correcto, maestro. Fíjate que sin duda México es muy puntual en todo el cumplimiento de obligación internacional. Nos vamos a referir a Gafi, cómo nos marcan estos estándares. Si bien es cierto, hemos visto la evolución de todas estas nuevas normatividad de obligaciones, claro, deriva de un concepto internacional. Como dentro de las mismas 40 recomendaciones de Gafi empezamos a ver esta obligatoriedad de las declaraciones, de empezar a ver de dónde viene el dinero y quién es el último beneficiario. Entonces, es importante señalar esta parte de que todo lo que se va aterrizando va en movimiento con el mundo, no es aislado por México. Maestro Luis, ¿qué cuidados ahí le sugieres a nuestros amigos que deben de tener? Por supuesto. Creemos muy importante que sobre la regulación del incremento acelerado patrimonial, es muy importante tener justificado perfectamente el origen, que sea un aspecto lícito, que cumplan con sus obligaciones fiscales y financieras, como lo hemos referido, y también que se abstengan de utilizar esquemas agresivos detectados hoy por todas las autoridades fiscalizadoras, ¿no? Como claro, lo que hemos referido. Consideramos que nuevamente que todas las autoridades fiscalizadoras y las instituciones del comité interinstitucional que lo forman, el SAD, el INSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las entidades reguladoras de delitos financieros, pues han hecho un trabajo impresionante para la prevención de delitos y a su vez para la regulación de las contribuciones en el país. En consecuencia, pues adoptar una cultura pro cumplimiento, una cultura de prevención de riesgos, de evaluación de obligaciones fiscales y financieras, debe ser parte de la cultura y del ser de las organizaciones. Eso ayudaría muchísimo
para que desde los comités de riesgo, la alta dirección y los gobiernos corporativos de las empresas pequeñas y medianas pues puedan adoptar esas prácticas, ¿no? Hoy existe mucha información pública en las páginas institucionales gubernamentales donde tienen definido cuáles son los esquemas agresivos que hay que prevenir. Y a propósito, referir que cada vez el perfeccionamiento de obligaciones pues es una tarea importante institucional. Y en ese sentido, consideramos muy prudente también ahorita informar que vienen nuevas adiciones, hemos evaluado nuevas adiciones a la normatividad en materia de responsabilidad solidaria. Viene una tendencia, nosotros cada año tenemos un seguimiento de cuáles son las tendencias de fiscalización en el país. Y hoy en particular, en 2025, podemos prever que lo que puede venir en adelante es un modelo de responsabilidad solidaria y compartida entre los sujetos obligados, contratantes, prestadores y prestatarios. Esta nueva tendencia de obligaciones, pues hay que tomarla muy en cuenta porque va a formar parte de una cultura relevante, sancionadora para los incumplimientos que correspondan, o de prevención y de cumplimiento, ¿no? Pero es muy importante. Sí, me imagino que esto, un poquito traducido, si lo capté bien, pues significa el tema de que, bueno, decíamos, el empresario, pues bueno, no es todólogo, ¿no? Y imagínense todas las contribuciones que tiene que cumplir, ¿no? Pues sobre la renta, IVAs, ley de seguro social, Infonavit, contribuciones locales, Sí. es complicado, aparte de atender el negocio, de su diseño, su estructura, su modelo de negocio, cómo hacerlo. Entonces, pues tiene asesores. Y entonces el que le dice, no, mira, hazle por acá, o hazle por acá, pues es el asesor, ¿no? Y de repente el asesor pues no puede decir, pues yo nomás dije y adiós, o ya cuando se le busca ya no lo encuentran, ¿no? ¿A eso se referirá también? Y además, por supuesto, y además entender que entre contratantes y contratados, clientes, proveedores, va a venir un seguimiento de cumplimiento. Es decir, si un sujeto obligado no cumple con sus obligaciones respectivamente en materias fiscales y financieras, evidentemente vendrán actos sancionadores también hacia la empresa que contrató, el contratante. Es decir, el generador de la economía, ¿no? Okay. Hubo una tendencia en los últimos 6 años en busca de las empresas o estructuras de planeación en el país. Sin embargo, hoy la tendencia que estamos vislumbrando es que existirá un seguimiento de revisión de obligaciones contra el ente generador económico, es decir, contra la empresa que genera economía. Y creo que es muy importante porque finalmente las autoridades fiscalizadoras y financieras pues buscan la persecución y la prevención de evasión y de fraudes. En ese sentido, pues hay que considerar que cualquiera de los dos sujetos que tenga una acción evasiva de disminución o de erosión de las bases gravables, pues también será sujeta sancionadora, sujeta a sanción, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues es propio seguir advirtiendo, insistiendo una cultura de cumplimiento normativo en la empresa. Claro, incluso ahorita que comentabas esto, maestro Luis, me vino a la mente también un tema que es muy importante, que es el uso de testaferros, ¿no? En todos los sentidos, o también que llamamos esa población vulnerable, ¿no? Que también es muy común el tema de repente, pues te saco socio de la empresa y pongo a alguien más y quién sabe quién fue, con tal de evadir o eliminar o pretender eliminar una responsabilidad de algo que se generó en el pasado y colocan ahí a alguien diciendo, no, ya estás fuera, ¿no? O simplemente, sácame de la empresa, ya me salí, entonces ya respiro tranquilo. Y las cosas pues no distan mucho de ser así, pero es muy común usar eso, ¿no? Sí, y tener cuidado, ya lo señalaste y lo puntualizó mucho Luis, el tema del análisis de riesgo, ¿no? Toda esta cuestión de sácalo de la empresa o modifícalo es porque se incurrió en una falta que pudo haber sido previsible, pero nos falta la cultura de fiscalización y el tema de cumplimiento. Por eso ahorita están tan en boga el tema de PLD y compliance, de vamos a hacer oficiales de cumplimiento que tengan toda esta capacitación y capacidad de dar una asesoría correcta.
Claro. ¿no? Las instituciones financieras, sin duda, están obligadas y aparte están a la vanguardia de estar verificando conductas, patrones que ellos analizan como riesgo. Entonces, todo a lo que podemos aterrizar es en un tema de prevención. No queremos ver al Estado como un Estado inquisitivo de que no lo haces, como bien señalaste, no un tema de miedo, no un tema sino un tema de verificación. Por eso hay la figura de las multas, ¿no? Y te advierte, ¿no? Te multo, te advierto que estás incurriendo en esto. Entonces, yo creo que lo correcto es acercarse a la autoridad, tener conocimiento y siempre entender las estrategias que te estén dando tus asesores, ¿no? Hay asesores que te pueden pintar una estrategia muy bonita, ¿no? Pero que está fuera de la realidad. Hace ratito lo comentabas, que te endulza la oreja y aquí lo hacemos y ¡pum! Ya quedó, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, aquí es donde viene la experiencia que tú tienes y dices, no, momento, no es tan fácil, hay que verificar esta otra parte. Por supuesto. El fisco te obliga a esto, tú tienes aparte la parte de la declaración y tiene que coincidir. Entonces, todo por parte de la autoridad es, si no concuerdan y no es congruente la trazabilidad del dinero de un origen, la inversión y la misma salida, para nosotros es un tema de alerta, claro, ¿no? Hay que puntualizar esta parte de siempre ir en una evaluación de riesgo, que inclusive lo marca la misma. Y lo comentas hace un rato, perdón, maestro Neri, y aun cuando eso lo haya hecho a través de bancos. Porque luego pensamos que, ¿no? Ya, como fue banco, ya todo está, como que está todo limpio. Y no es así. Fíjate que tengo un gran amigo y para mí es de las personas que más puede conocer, que es José Luis Stein, que está en HSBC, es un amigo, y en verdad te explica cada uno de los reportes que hacen los bancos y cómo los haces, cómo los identificas, porque también está encaminado a un patrón de conductas que se hacen dentro de grupos delictivos para veíamos incorrectamente llamado pitufeo, ¿no? Las aportaciones pequeñas que no manejen alerta, pero con una repetición tan activa que te permite identificar un volumen ya muy grande, ¿no? Es importante el no confundir este tipo de estrategias y que aunque esté en el sector financiero, pues de ahí viene el reporte directamente a la UIF, ¿no? Claro. La verdad, yo desconozco, te mentiría en el número o volumen que puedan tener por banco de reportes diarios y de los tipos de reporte que puede haber, ¿no? Inusual, de riesgo o cualquier otro tipo de reporte que señalan las instituciones financieras. Hay que tener cuidado y que no crean que por entrar al sistema financiero ya están eximidos de una investigación. Por supuesto, porque incluso hay modelos de negocios, muchos, uno de ellos puede ser el reciclaje, ¿no? Que pues ahí es el efectivo. Las personas que, pues bueno, recolectan el PET, las latas que van pisando, lo que a lo mejor ya no sirve en casa y se recolecta, o en la empresa, pues, en fin, ese sector como que no hay mucha regulación muy específica, pero se maneja mucho efectivo, ¿no? Digo, lo vemos ya a volúmenes, digo, si vemos un costalito, una bolsita, pues es poquito, ¿no? Pero si vemos los camiones cuando pasan, ¿no? Los trailers con todas las pacas de todo eso, híjole, esto va a un lugar donde el origen, el modelo de negocio es uso de efectivo. O sea, ¿qué quiero decir? Que tampoco es un pecado capital o necesariamente es un delito o algo indebido o sucio, perdón por la palabra, pero Totalmente. Para llevarlo, el uso de efectivo, ¿no? Todo va a depender del modelo de negocio, o sea, es totalmente legal, a eso me refiero, ¿no? Puede ser, ¿no? Y tienes una palabra clave, el modelo de negocio. Claro. Porque normalmente todas las directrices que tenemos actualmente a nivel de supervisión están enfocadas en lo que ya se conoció para hacer esta normatividad que le exija al contribuyente hacer una aclaración. Sin embargo, si hay una nueva modalidad de modelo de negocio innovadora, el Estado no tenía previsto. Nos vamos a ir a un tema de criptomonedas, que es un tema muy complicado para discutir, pero ahí vamos, un nuevo modelo de negocio, criptomonedas, la actividad, el tema de movilidad, porque no se utiliza una institución financiera per se. ¿Dónde está la verificación? ¿Dónde viene el origen?
¿Dónde está el exchange que nos va a permitir tener este uso de ya la moneda circulante local? ¿Dónde está la obligación del exchange de reportar al Estado? Entonces, si nada más con esta parte que tú hablas del modelo de negocio, pues va evolucionando tanto, el mundo está en movimiento constante, que tenemos que ir actualizando y actualizando y actualizando. Nuestra ley FinTech salió en determinado momento siendo tan moderna, pero ahorita hay tantas modalidades de esquemas de negocio nuevo que tendríamos que hacer un replanteamiento, ¿no? Y tenemos que también hacer una verificación fiscal de este tipo de modelo de negocio y cómo hacer la vigilancia. Mucha gente se pregunta, oye, es que si compro cripto o gasto en cripto, es tan complejo porque la regulación, a mi parecer, o sea, sí tenemos una ley, pero creo que nos falta un poquito más de una actualización en los modelos de negocio. Sí, yo creo que en ese caso, maestro Luis, ha avanzado más y es normal la visión del empresario a generar los modelos jóvenes de negocios y eso es lo que todo el tiempo, ¿no? Y la ley tiene que ir buscando. Al final del día, pues uno de los fuentes principales de nuestro derecho es pues la costumbre, ¿no? Antes no se hacía, ahora sí se hace, ¿no? A lo mejor hace muchos años, pues uno qué va a pensar, ¿no? En este tipo de criptomonedas, cosas así, pues no. Y va a llegar un momento que también, como en otros países, pues no que se elimine el uso del efectivo, pero se va a disminuir por cuestiones también de practicidad y de control y más el uso del dinero electrónico, ¿no? De tarjetas de crédito y todo este tipo de cuestiones, como ya pasa en otros lugares del mundo. Pero en este orden de ideas, maestro Luis, yo creo que sí nos va ganando la creación de modelos de negocios, ¿no? Me imagino que en el desempeño profesional ha de haber una diversidad de estos modelos. Sí, sin embargo, o sea, retomando el concepto de modelos de negocio, tenemos que considerar los distintos modelos de negocio que existen en el país y en el nivel internacional para poder definir un perfil transaccional, recordando que lo que les interesa a las entidades reguladoras pues es finalmente tener totalmente conocimiento de cuál es el origen, que el origen de los recursos económicos, ya sean en efectivo o ya sean en transferencia o ya sean en otro uso de plataformas de criptomonedas, pues tengan una fuente lícita. Claro. La licitud de la fuente de origen del recurso es primordial y de ahí se desprende pues toda la serie de actividades y obligaciones. Cada modelo de riesgo y cada modelo de negocio debe tener una congruencia. Recordemos que finalmente las instituciones desarrollan sus modelos también de riesgo predictivo para el cumplimiento de las obligaciones. Estamos hablando en las dos materias, ¿no? Referías hace rato, maestro Neri, el reporte que las instituciones bancarias perfilan los alertamientos y los avisos, ¿no? Claro. Operaciones relevantes, inusuales, etcétera, ¿no? Y todos estos reportes finalmente se generan a las concentradoras de las instituciones reguladoras, llamemos UIPES, UIF, respectivamente. De la misma manera ocurre el alertamiento en las demás instituciones, ¿no? A través de los modelos de riesgos que definan una probabilidad de evasión en el pago de impuestos o de cuotas seguro social o aportaciones de seguro social Infonavit. Eso es muy importante. Al respecto, pues, por ejemplo, hay modelos en materia fiscal donde a través del CFDI y del XML que se emiten, pues hay modelos donde se definen la probabilidad de evasión cuando se utilizan esquemas de aparente exención o configuración de exención o no objetos de ley. Entonces, esas figuras que exentan o son objeto de ley para evadir o eludir el cumplimiento de la obligación en la retención de los impuestos y de las cuotas obrero-patronales, pues son también un elemento importante, pero estamos dándole el enfoque de la configuración que existe para la detección de modelos de evasión
Entonces, la congruencia o la fórmula razonable que debemos de tomar en cuenta es modelos de negocio, modelos de riesgo, modelos predictivos también de evasión o de ilusión. ¿Para qué? Pues para, nuevamente, vamos a insistir, para tomar una cultura de cumplimiento normativo. Claro, un cumplimiento normativo, un debido cumplimiento y lo que también se vincula con el tema de las buenas prácticas, ¿no? Claro. Que es que al final del día pues es la finalidad, ¿no? de todo esto que pues a veces por cuestiones de idiosincrasia, no lo sé, cuestiones de intereses económicos, necesidades, podemos poner muchas cosas, pues lo que se busca es decir, ¿por dónde va para, pues por ahí no? o cómo le hago para caer en esos supuestos de excepciones o de un objeto y cosas como esas, buscando la afectación financiera en el pago de contribuciones, hasta por terceros, ¿no? En este caso, los trabajadores de las empresas, ¿no? O haciendo esquemas que comentábamos con los espejitos, ¿no? Que es, hago el cumplimiento, o sea, cumplo mintiendo, ¿no? Es cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Es cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Entonces, pues bueno, creo que eso es una cuestión importante que se debe de ir cada vez acrecentando más en la cultura empresarial. Aunque también hay que decirlo, también hay empresarios muy bien, que cumplen bien y dicen, no, espérame, no permite, no tolera, ¿no? Una cuestión como esa. Buscan el debido cumplimiento, buscan los acercamientos con las autoridades, buscan también el asesor que no les venda espejitos. ¿Por qué? Porque piden que se les explique adecuadamente. Yo siempre he dicho que, pues, a lo mejor opinión, cualquier cuestión de carácter, evidentemente la materia fiscal es legal, ¿no? Entonces, cualquier cuestión, cualquier concepto legal de un lenguaje muy leguleyo en el ámbito jurídico o un tecnicismo o una palabra que puede ser muy, muy cotidiana pero tiene un significado particular, puede ser explicada. Puede ser explicada y cualquiera lo entiende. Digo, pues en las clases, ¿cómo les entendimos a nuestros maestros, no? Nosotros no sabíamos nada y les entendimos, ¿no? O cuando se da una plática, ¿cómo nos damos a entender? Con personas que no son expertas en el área. Entonces, eso es lo que el empresario, a mi sugerencia, debe de pedirle a los asesores. Explícamelo, pero para que lo entiendan, ¿no? No con tecnicismos o que me digas, no, esto es muy difícil, pero confío yo lo hago, ¿no? O no lo vas a entender. Como que descalifican y como que también es una alerta esas cuestiones, ¿no? Y ya lo señalaste muy bien. Hay muchos empresarios con esta responsabilidad y en estas nuevas generaciones donde se están actualizando, donde se involucran. Tuve la oportunidad de participar ahorita en un congreso de ANAM, que es de abarroteros de México, y me da tanto gusto. Yo asistí como invitado por parte del sector empresarial, pero me da tanto gusto cómo se involucran, cómo se actualizan, claro, cómo ven esta responsabilidad y cómo ven esta responsabilidad fiscal tan real, donde dicen, es nuestra obligación dar de alta, es nuestra obligación pagar impuestos, es nuestra obligación porque hay que cuidarnos. O sea, el empresario está apostando su patrimonio. Entonces, esta nueva modalidad de que se involucren tanto y estén tan atentos a los temas fiscales, la verdad es de reconocimiento, al igual que las directrices que dices que hay empresas que traen una normatividad tan pulcra del pago y obligaciones que sigue siendo un ejemplo para todo el país, ¿no? Por supuesto, e incluso traen esquemas bajo hablar de planeación, pues no es una palabra de miedo, es una palabra de hacer las cosas bien. O sea, si planeo es porque planeo bien y todo el mundo, pues planeamos, ¿no? O sea, hacerle día, o sea, no es algo indebido. El tema es cuando planeas para engañar, para mentir, ¿no? Lo que decíamos del cumplimiento, ¿no? Pero me imagino que igual también se encuentran esquemas donde se usan figuras que el derecho regula, que muchas veces parecían satanizadas, ¿no? Como un fideicomiso, cuestiones, una cooperativa. Si el derecho la reconoce, es para algo, ¿no? Bien usado, eso creo que también es correcto, ¿no? Es donde hablamos de una planeación correcta, no una para engañar, o sea, a lo mejor opinión, Luis. La figura jurídica, los vehículos financieros o estructuras son muy importantes. Existen en el derecho, están vigentes. Lo que hay que tomar en cuenta, y siempre lo hemos referido, es el debido cumplimiento de las obligaciones subyacentes en las distintas materias en las que se involucre. Por ejemplo, hoy estamos hablando de una declaración informativa que tiene que cumplirse y regularse, ¿no?
De esa misma manera, pues el vehículo y la actividad económica está sujeta a distintas obligaciones y un cumplimiento en el marco normativo. Mientras eso exista, mientras tengamos esa cultura de cumplimiento en las distintas obligaciones fiscales, financieras, económicas y empresariales, tendremos empresas sanas y tendremos proyectos patrimoniales sanos. Y ya lo mencionaste, maestro. El tema es, por ejemplo, esta parte de la declaración informativa nace de esta necesidad de aclaración, ¿no?, que requiere el Estado. Y su naturaleza es como lo dice el nombre, ¿no?, es de forma informativa clara. Pero ya entonces viene la perversidad de cómo encontrar la forma de descomponer y hacer una declaración informativa no informativa. Entonces, los conceptos siempre nacen de una naturaleza noble, con un fin noble, ¿no? Pero es la forma de dirigirlo lo que nos provoca este desfasamiento donde te lleva una responsabilidad. Claro. Y pues bueno, siempre el tiempo nos va ganando, pero ¿hacia dónde van las WIPs? ¿Cuáles? Pues digo, hablamos siempre, y tiene que ser, ¿no?, los modelos de negocio, tanto. ¿Hacia dónde van las WIPs, maestro? Las WIPs, la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo. Es el único concepto a nivel mundial que forma parte de GAFI, de esta parte de responsabilidad donde el Estado da el extra para la verificación de la supervisión y combate a la operación con recursos de procedencia ilícita. Formamos una agrupación que se llama CONAUIAL, que es la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero. Tenemos mucho el respaldo de nuestro ejecutivo. Mi gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar, desde el primer momento de su gobierno, le apostó a la prevención y a una economía sana, y se fue replicando y lo tenemos en diferentes estados. Tenemos un gran apoyo del senador Melgar, que está tan involucrado con las WIPs para aterrizar este concepto ya dentro de una normatividad federal y que se entienda. Y vamos a la unificación. Hemos tenido mucho apoyo de embajadas, entre ellas quiero reconocer la Embajada de los Estados Unidos en México a través de INL, que nos ha participado con capacitaciones como ACAMS con certificación internacional, Chainalysis. Entonces vamos a la vanguardia y todo va en un orden que es el esquema de prevención del lavado desde un ámbito de inteligencia, como lo maneja la estructura, el programa y la apuesta de seguridad de la presidenta y del secretario Harfuch, donde el tema de prevención, siempre la prevención nos va a ayudar más que el combate. Claro. Entonces, hacia allá vamos y gracias, la verdad estoy muy, muy contento del gran trabajo que hacemos comunidades. Nuestra agrupación de titulares, estamos muy unidos, estamos constantemente compartiendo buenas prácticas y generando nuevos proyectos y vamos hacia allá. Vamos a unificar y siempre de la mano con la WIF Federal, que es nuestro organismo de representación internacional. Claro, y que sea por bien de todos, ¿no? Que sea por bien de todos. Esa es la intención, que sea por bien de todos. Pues no me queda más que, maestro Luis, muchísimas gracias por tu apoyo, tu participación en este programa. Muchísimas gracias. Igual, maestro Neri, muchísimas gracias por su presión. ¿Algún comentario final que quisieran hacer? Bueno, pues agradecerte, maestro Miguel, la oportunidad de esta conversación, maestro Neri. Muchas gracias y a todo el auditorio también muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias por el espacio. Gracias al maestro Luis por asistir. Creo que es importante transmitir esta cercanía de la autoridad con la sociedad, Claro. Y qué mejor hacerlo que a través de estos espacios que tienen tanta cercanía con la audiencia. Pues muchas gracias nuevamente. Y también, amigos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Cualquier inquietud, saben que pues, igual pueden seguirnos escribiendo y le haremos atención. Muchísimas gracias. Y bueno, soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes. Los esperamos en el siguiente programa que tiene que ver con las declaraciones también informativa, pero sobre la situación fiscal. Muy bien, pues bueno, me despido y no olviden, por favor, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta el siguiente programa. Gracias.